Buen día y bienvenidos al webinar Construyendo economías resilientes al déficit fiscal. Soy Diego Avellaneda, moderador del webinar, y hoy nos acompañan tres expertos, miembros del posgrado de la Universidad del Pacífico, para discutir este importante tema. Ellos son María Bartra, Yesenia Bazán y Pedro Barrera. Bien, sin más preámbulo, comencemos con nuestra primera pregunta. ¿Las economías pueden vivir con un déficit fiscal? María Bartra, ¿podría comenzar? Claro, Diego. Respecto a tu pregunta, sí, las economías pueden vivir con un déficit fiscal y de hecho muchas veces se da de manera sostenida, ¿no? Esto ocurre claramente cuando los gobiernos superan los ingresos. Por ejemplo, te presentaré algunos aspectos claves relacionados con los déficits fiscales. Los gobiernos pueden emitir deuda de forma de letras del tesoro o bonos para financiar el déficit. Esto les permite tener los fondos necesarios para con ello poder cubrir la brecha entre ingresos y gastos. Hay momentos en que los gobiernos pueden imprimir dinero para financiar el déficit, pero esto les puede generar muchas veces inflación si se usa en exceso, ¿no? Eh, en el periodo de recesión se puede utilizar como una herramienta un déficit fiscal para poder estimular la economía, generar un gasto público que suele poder permitir impulsar, ¿no?, la demanda agregada y con ello reducir el desempleo. En cuanto a épocas de expansión económica, se recomienda mucho reducir los déficits e incluso poder lograr un superávit. La capacidad de un país en pagar los intereses y el capital de la deuda se determina por el nivel de sostenibilidad de un déficit. Los países que cuentan con una economía de buena reputación, crediticia y sólida, pueden mantener déficit sin ningún problema alguno, ¿no? Los déficits son herramientas útiles que permiten a la política económica eh, generar mayor movimiento, ¿no? Pero deben gestionarse con mucho cuidado para con ello poder evitar a futuro problemas con la sostenibilidad de la deuda, por ejemplo, la inflación y entre otros desequilibrios económicos que se puedan dar en ese proceso, ¿no? Interesante perspectiva. Yesenia Bazán, en base a su experiencia, ¿qué nos recomendaría para reducir el déficit fiscal? Sí, Diego, responderé tu pregunta con un caso cercano a nosotros. ¿Qué le recomendaría al Perú para poder reducir su déficit fiscal? Bueno, como bien explicaron, a nivel de conceptos, para reducir este déficit tendríamos dos opciones, o reducir nuestros gastos o aumentar nuestros ingresos fiscales. Para poder reducir nuestros gastos, requerimos de un Estado que optimice el gasto público. ¿Y cómo se puede dar esto? Mejorando el gasto de la inversión pública, por ejemplo, con auditorías o en rendiciones de cuenta. También ajustando el gasto ineficiente en programas sociales o en subsidios y renegociando contratos con proveedores. Ahora, ¿cómo podremos aumentar los ingresos del país? Lo que necesitaríamos es poder implementar reformas tributarias para poder así ampliar nuestra base tributaria y también mejorar su administración. Es importante recordar que para que el déficit se traduce en deuda. Entonces, si queremos tener una economía saludable, debemos seguir las recomendaciones que he dado para poder lograr así una buena gestión de los recursos y evitar desniveles entre los gastos e ingresos del país. Gracias. Excelente punto. Pedro Barrera, ¿tiene algo que agregar? Por supuesto. Me gustaría adicionar y dejar claro los riesgos de no seguir recomendaciones dadas por Yesenia y los peligros inherentes de un déficit fiscal persistente. Uno de los riesgos más importantes de no reducir el déficit fiscal, valga la redundancia, es el aumento insostenible de la deuda pública. Cuando los gobiernos acumulan demasiada deuda, los costos de financiamiento pueden aumentar, lo que a su vez restringe la capacidad del gobierno para invertir en áreas cruciales para el desarrollo económico. Además, un déficit fiscal elevado
puede llevar a una inflación descontrolada si el gobierno decide financiar su déficit mediante la impresión de dinero. Este es algo por el cual el Perú ya pasó durante los años 80 con el conocido llamado La Maquinita, ¿no? En el gobierno de Alan García. Esto no solo erosiona el poder adquisitivo de los ciudadanos, sino que también puede desestabilizar completamente una economía. Otro de los riesgos es la pérdida de confianza de los inversores y las agencias de calificaciones crediticias extranjeras. Si los mercados perciben que un gobierno no tiene un plan claro para controlar su déficit, esto puede resultar en mayores costos de endeudamiento. Y finalmente, un déficit fiscal persistente puede limitar la capacidad del gobierno para responder futuras crisis económicas. En resumen, aunque las economías puedan vivir en un déficit fiscal, es crucial manejarlo de manera prudente para evitar riesgos futuros. Muchas gracias a todos nuestros expertos por sus perspectivas. Bien, en resumen, hemos aprendido que el déficit fiscal es una realidad común en muchas economías, pero requiere una gestión cuidadosa. Los puntos clave que podemos destacar son los siguientes. Como primer punto, el déficit fiscal ocurre cuando los gastos del gobierno superan sus ingresos y puede financiarse mediante la emisión de deuda o, en algunos casos, con la impresión de dinero. Sin embargo, como mencionó Pedro, esta no puede ser una práctica correcta del todo, sobre todo como vimos en la historia con el caso de la maquinita. Como segundo punto, puede ser una herramienta útil en tiempos de recesión para estimular la economía, pero debe reducirse durante periodos de expansión económica. Tercero, la sostenibilidad del déficit depende de la capacidad del país para pagar los intereses y el capital de su deuda. Cuarto, para reducir el déficit, como en el caso del Perú, se pueden implementar estrategias como optimizar el gasto público mediante auditorías y rendición de cuentas, ajustar programas sociales y subsidios ineficientes, implementar reformas tributarias para ampliar la base impositiva y mejorar la administración tributaria. En conclusión, aunque el déficit fiscal puede ser una herramienta económica útil, es fundamental manejarlo con prudencia para mantener una economía saludable y evitar problemas a largo plazo. El equilibrio entre el uso estratégico del déficit y su control es esencial para el bienestar económico de cualquier nación. Finalmente, agradezco a nuestros panelistas por compartir sus enseñanzas con nosotros el día de hoy. Y gracias a todos por participar de este webinar. Que tengan un buen día y nos encontramos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.